Departamento de Enfermería, en su rol de promotor del bienestar de la salud de las personas, para contribuir a la mejora de la calidad de vida de la sociedad, en conjunto con el equipo de Radio Universidad de Chile, le damos la más cordial bienvenida a nuestro primer foro de discusión sobre la ley del cáncer, de la discusión al derecho. A continuación, nuestra directora del Departamento de Enfermería, Silvana Castillo Parra, va a darnos algunas palabras. Muy buenas tardes a todos. A nombre del Departamento de Enfermería quisiera agradecer en primer lugar a nuestros invitados, ¿verdad?, quienes van a generosamente ayudarnos a hacer una reflexión colectiva, conjunta, respecto a este tema tan importante para las personas del país, para quienes han vivido, viven y vivirán esta enfermedad, así como a las familias, a quienes estamos en la academia, a quienes están en la política. Nos parece muy relevante poder generar estos espacios de discusión, poder ampliar las perspectivas al respecto y poder instalarlo y fortalecerlo también a nivel social. Damos las gracias a quienes están presentes, damos las gracias a quienes nos están escuchando, nos están viendo, por supuesto a la radio de nuestra Universidad de Chile por este espacio, y esperamos y estamos ciertos que será una excelente experiencia. Muchas gracias. La epidemiología del cáncer en Chile ha sido dinámica con el tiempo, pasando desde el 7º lugar como causa de muerte en los años 50 hasta el 2º lugar desde el año 2000 en adelante. Al año 2016, en 5 regiones de nuestro país, el cáncer se ubicó como la primera causa de muerte. Entre ellas destacan Antofagasta, Tarapacá, Los Ríos, la Araucanía y Aysén, falleciendo lamentablemente en nuestro país alrededor de 27.000 personas. Chile cuenta con una red oncológica a nivel nacional diversa, de las cuales solo 12 centros prestan una atención completa y brindan un amplio tipo de prestaciones. Dentro de ellas destaca quimioterapia, radioterapia, cirugía, entre otros. La mayoría de estos centros se encuentran en la zona central del país y metropolitana. El resto de los centros de atención son parciales, de ellos solo 10 son los que atienden algún tipo de cáncer y otorgan algunas prestaciones. Esto hace que estos usuarios dependan de un centro de mayor complejidad para recibir algún tratamiento o procedimiento, con el consecuente traslado de su lugar de origen al centro de derivación. A esta situación se agrega una cantidad insuficiente de médicos oncólogos para cubrir las necesidades del país, 158 en total según datos del Ministerio de Salud de Chile, los cuales se concentran en su mayoría en las regiones centrales de nuestro país. Existen brechas de recursos humanos especializados de las diversas profesiones que componen el equipo de salud: enfermeras, químicos farmacéuticos, tecnólogos médicos, nutricionistas, psicólogos, kinesiólogos, generando sobrecarga y retrasando la oportunidad de atención. Es evidente que frente a esta creciente problemática de salud, nuestro sistema sanitario no posee la cobertura necesaria para resolver esta demanda. Frente a esta problemática de salud, diferentes agrupaciones sociales levantaron la voz solicitando avances en esta iniciativa, siendo así que el 4 de diciembre del año 2018, el actual presidente de la República y el entonces ministro de Salud presentaron el Plan Nacional del Cáncer 2018-2028 y el proyecto de ley del cáncer. Gracias a la acogida del Parlamento, es que el 5 de marzo del presente año se aprobó en forma unánime en el Senado la idea de legislar dicho proyecto de ley, que contempla la formación de nuevos especialistas para un manejo integral de esta enfermedad, el fomento de la investigación en el área, la disposición de una red oncológica a nivel nacional integrada por centros especializados y distribuidos a lo largo del país para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de estos pacientes, y el Fondo Nacional del Cáncer, destinado a financiar total o parcialmente proyectos exclusivamente relacionados con la investigación, estudio, evaluación, promoción, prevención, vigilancia y pesquisa del cáncer. Dicho proyecto de ley está actualmente en discusión en el Congreso. Como Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile y Radio Universidad de Chile, tenemos el honor de contar en este foro de discusión sobre la ley del cáncer con la presencia de
Piga Fernández, directora ejecutiva de la Fundación GIST Chile, que apoya a personas que padecen cánceres gastrointestinales y sus familiares, y de la ACHAGO, Asociación Chilena de Agrupaciones Oncológicas. También tenemos el honor de contar con la académica Jessica García, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile y enfermera especialista en oncología y directora del Diplomado de Enfermería Oncológica. También con Alejandra Cura, enfermera experta en cuidados paliativos, presidenta de la Asociación de Enfermeras y Enfermeros, ASENF, del Instituto Nacional del Cáncer y jefa de docencia no médica de dicha institución. Y también tenemos el honor de contar con el doctor Daniel Verdesi, diputado del Distrito 6 de la Quinta Región de Valparaíso y miembro de la Comisión de Salud del Parlamento de la República. Moderará el foro la periodista de Radio Universidad de Chile, Montserrat Rolano. Los invitamos a que nos sigan por la señal online diario.uchile.cl, por el Facebook Radio Universidad de Chile y envíen sus preguntas por estas redes o también por Twitter utilizando el hashtag Foro Ley del Cáncer para que nuestros panelistas puedan responder sus dudas y preguntas hacia el final del foro. Damos el paso a la periodista Montserrat. Muchas gracias, Bernardo. Bueno, les damos la bienvenida a este primer foro que estamos haciendo con el Departamento de Enfermería de nuestra Casa de Estudios. Estamos muy contentos de realizar esta actividad, esperamos que sea la primera de varias más, con el Departamento de Enfermería, que además tiene un programa en nuestra radio que se llama El Caleidoscopio de la Salud, que Bernardo me contaba, lleva 7 años ya al aire, lo que no es menor. Bueno, les cuento que a nombre del director también creo no equivocarme, estamos muy contentos de esta actividad que tiene como propósito, como lo señalaba Silvana, abrir esta discusión, abrir este debate a la sociedad civil, a las organizaciones de salud, a los pacientes también, y por cierto al mundo académico, un tema que es muy relevante, considerando, como lo exponía muy bien Bernardo, que el cáncer ya se está convirtiendo en la primera causa de muerte de chilenos y chilenas, y eso, por cierto, requiere una respuesta del Estado. Así que de eso vamos a comentar acá en este espacio. Les cuento un poco de la dinámica que vamos a tener durante esta aproximadamente 1 hora que va a durar. La idea es que puedan responder a las preguntas que en no más de 3 minutos, para que alcancemos a responder todas las preguntas. Y al final va a haber algunas preguntas que nos van a hacer llegar desde las redes sociales y yo se las voy a traspasar a ustedes. Así que comenzamos, vamos a partir con Piga, quien está aquí al lado mío, y quiero comenzar también desde lo más general, ahí usted puede precisar también desde su experiencia, ¿por qué es importante una ley nacional del cáncer? Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por esta oportunidad de estar aquí y transmitirles mi experiencia como paciente y también como una persona que dirige una agrupación que apoyamos a los pacientes, a las personas con cáncer. ¿Qué es la Ley Nacional del Cáncer? Para mí, una vez lo veo, lo visualizo como es la respuesta que yo le debiera dar a un paciente cuando me llama con toda la carga emocional, temor de un diagnóstico de cáncer. Poder decirle, tranquilo, todo va a estar bien. Tenemos en Chile una ley que protege a las personas con cáncer. Eso es lo que para mí significaría tener una ley nacional de cáncer. Sin duda, el cáncer es un tema país. Yo creo que no hay nadie en el minuto que no pueda decir que tiene un familiar o un paciente con cáncer. Y las cifras son realmente alarmantes. Cuando te dicen que 72 personas mueren todos los días, ¿cómo no va a ser esto una prioridad? Y una prioridad que se aborde desde una ley que nos asegure que vamos a tener un financiamiento independiente del gobierno de turno, algo que va a trascender y que vamos a estar los pacientes con cáncer tranquilos de que nuestros diagnósticos, nuestro tratamiento van a ser cubiertos. Yo creo que en eso lo puedo resumir. ¿Por qué consideras tú que ¿por qué es necesario tener una ley nacional del cáncer también desde el trabajo que tú realizas?
También muy buenas tardes a todos, gracias por asistir y las personas que están escuchando a través de streaming también agradecemos que puedan participar de estas instancias. Bueno, desde la academia creemos que es importante mostrar esta necesidad de un marco normativo que nos permita entregar de una u otra manera los requerimientos mínimos para que las personas que padecen esta enfermedad puedan tener instancias dignas de tratamiento, de tener un lugar donde puedan poder tener un tratamiento mínimo, ya sea desde las distintas perspectivas, tanto tratamientos, cirugías, tratamientos quimioterapia o cuidados paliativos. Yo personalmente creo que es importante también resguardar así que las personas que van a atender las personas que van a atender a estos pacientes tengan una formación continua desde las distintas disciplinas que se encargan de tratar a una persona que tiene cáncer. Ya por esto es necesario de que este marco regulatorio sea un marco regulatorio transversal, que no se altere por un gobierno o por alguna dirección de turno y que pueda entregar los requerimientos mínimos para todas las personas en materia de cáncer. ¿Qué le parece a usted, bueno, un poco siguiendo la línea de lo que comentan acá Piga y nuestra otra invitada, ¿cómo lo ve usted, también desde el trabajo que usted realiza, la necesidad de tener una legislación de este tipo? Bueno, yo creo que es importante que en Chile dejemos de improvisar, ¿ya? Y que en el fondo, existiendo una forma establecida de cómo se va a tratar el cáncer de acuerdo a como la ciencia nos dice hoy en día que hay que tratarlo, ¿no es cierto?, estar actualizados en cuanto a lo que son los tratamientos. Y que eso, como decían acá mi colega, ¿no es cierto?, no dependa del gobierno que esté a cargo, sino que sea una cosa transversal, que esté planificado así, que las personas tengan seguridad de que van a ser atendidos de acuerdo a los protocolos que establece la ciencia, que son actualizados y que es lo que tiene que hacer hoy en día, que vayan como por el progreso. Diputado Verdesi, desde el punto de vista del Parlamento, bueno, su partido también ha impulsado con harta fuerza este proyecto, ¿cómo lo ve usted? Yo creo que el cáncer es una de las enfermedades que más muestran la inequidad en el acceso a la salud, la injusticia social. Primero porque no existe una uniformidad de tratamientos y lo más probable es que una persona que tiene más recursos va a tener mejores tratamientos que una que no los tiene. Las quimioterapias actuales, hay algunas que son de excepción y que se adquieren en el exterior y que tienen alto costo, y que las leyes que actualmente prevén el tratamiento del cáncer, como el auge GES, la ley Ricarte-Soto y otras, son insuficientes y claramente no han mostrado un impacto en ciertas patologías. Cuando se hace un estudio de la Universidad San Sebastián, con Manuel Inostroza, que me lo hizo llegar, muestra cómo, por ejemplo, en cánceres de vesícula y de mama, si bien hay una disminución, es poco significativa. Y hay otros que francamente han aumentado, como el cáncer colorectal, el cáncer gástrico, y eso muestra que hay un relativo fracaso de lo que es la actual legislación respecto a la resolución de este tipo de problemas. Yo diría que lo fundamental en todos los aspectos de la ley del cáncer, que incluye, por ejemplo, la formación de nuevos especialistas y sobre todo la red nacional de centros de cáncer, hace que disminuya con esta ley la inequidad, primero en el acceso, tanto por territorio y tanto por los recursos para estos tratamientos. Yo creo que es indispensable y que el gran tema y que ha sido motivo de discusión es el financiamiento. Yo creo que hay que gastar más en el tema del cáncer y, por supuesto, poner al alcance de todos la misma calidad en el tratamiento. Nosotros hemos visto como, por ejemplo, una quimioterapia
actual, moderna, como que se usa en España, por ejemplo, hoy día no están al acceso de todos acá por el alto costo. Y sin embargo nosotros podemos asumir como Estado eso, no es algo prohibitivo, no es algo que no se pueda hacer, solamente tenemos que tener la voluntad política. Piga, bueno, el diputado lo mencionaba, el tema del financiamiento, se ha generado una controversia por algo que es bastante insólito, una ley que no cuente con el presupuesto necesario. ¿Qué le parece a usted esta situación? La senadora Carolina Goich ha dicho que una ley sin presupuesto es letra muerta, y por otro lado el ministro Mañalich le retrucó que hay ignorancia, porque las leyes dependen del presupuesto nacional. ¿Qué le parece a usted esta discusión en torno al presupuesto de esta legislación? Bueno, no cabe duda que una ley, como dice la senadora Goy, sin un presupuesto asignado no nos sirve, ¿no? Y sí, y respecto a eso se han hecho propuestas. Sabemos que los recursos no hay para todo, pero se propusieron soluciones. Por ejemplo, se hizo la propuesta de que si se aumentaba el impuesto al tabaco, al alcohol y a los alimentos altos en azúcares, solo con eso habría financiamiento para la ley. Y como decía el diputado, es cosa de tener voluntad política, querer hacerlo. Y si no es esa la solución, bueno, conversemos, hablemos con los privados, con las distintas... No sé, hay formas, pero pongamos la necesidad y conversemos, ¿no? Y sí, es realmente la necesidad de que tenga un financiamiento, es cómo le contesto yo a una persona que porque tiene un tipo de cáncer va a estar cubierto y porque tiene otro no, o cómo le explico que hay financiamiento para tu tratamiento hasta aquí, pero lo que sigue, lo siento, pero no te lo podemos cubrir. O sea, es una inequidad y es difícil entender, ¿no? Que no sea transparentada la realmente necesidad de tener esta ley en Chile. Jessica, ¿qué te parece la discusión en torno al financiamiento de esta ley? Bueno, personalmente creo que la discusión en torno al financiamiento no debiera ser un tope para continuar con la ley. Creo que debiera existir la voluntad política para que exista un financiamiento acorde a las necesidades de lo que el país requiere y de lo que las personas requieren. Actualmente, ¿cómo visualizamos nosotros el financiamiento? Si tenemos que ver que los centros de cáncer en Chile son pocos para la población actual que demanda la atención. ¿Cómo financiamos la construcción de un nuevo centro en región centro-sur de Chile, centro-norte de Chile, que ya tienen cifras elevadas? Para esto se requieren tanto recursos físicos, poder tener una infraestructura adecuada, que cuente con el equipamiento necesario para poder dar la atención que las personas requieren, y a su vez también la contratación de nuevos profesionales, tanto médicos o no médicos, para que puedan hacer el trabajo y puedan dar cumplimiento a este nuevo centro. Para eso se requieren recursos, y esos recursos tienen que estar asignados y deben estar comprometidos, y tienen que estar de acorde a un marco normativo, porque si no van a quedar, como lo dije anteriormente, de acuerdo al gobierno de turno, de acuerdo a la institución de turno, y no es la idea. La idea es que esto tenga una regulación transversal, da lo mismo el gobierno, da lo mismo la instancia política que exista, pero que sí tenga un resguardo para que las personas puedan mantener por lo menos una atención digna. Claro, una política de Estado en el fondo. Exacto. Alejandra. Bueno, ¿cómo decirle a un paciente, ¿no es cierto?, que no se puede tratar porque no hay plata para tratarlo? Yo encuentro que eso es dramático, es tremendo, es muy impactante y hay que ponerse en el lugar de las personas. O sea, una persona que no se puede tratar porque no hay cómo financiar su tratamiento es realmente poco ético, poco ético. Entonces yo creo que realmente va a haber que seguir viendo cómo financiar esta ley, pero de verdad que es urgente que así sea. Y como decía aquí mi colega, que en el fondo tener también financiamiento para poder tener centros para tratar a los pacientes en regiones y que esos centros además no solamente sea un hospital, un edificio, se necesitan a las personas. Y esas personas, ¿no es cierto?, se van a tener que capacitar también con los que tenemos más experiencia en el tema quizás acá en Santiago. Y eso también va a haber que financiarlo. Diputado Verdes. Bueno, la ley del cáncer, en resumidas cuentas, son
por lo menos 6 cosas o 7 cosas. Uno es el Plan Nacional del Cáncer, que tiene que ser elaborado con políticas actuales sobre el cáncer. Segundo, la generación de nuevos oncólogos. A grosso modo son 130, 140 nuevos oncólogos, que significa la formación y el desarrollo de estos especialistas. Tercero es la investigación sobre oncología. Lo cuarto es la red, efectivamente, una red nacional articulada con grandes centros como el Antofagasta, Valparaíso, Santiago, Concepción, Valdivia, y 13 subcentros que tienen que estar más cercanos a la gente, incluido la zona extrema del país. Tiene que haber guías clínicas articuladas, tiene que haber una denuncia de cada caso, ¿no es cierto?, y la creación de una comisión del cáncer con 11 expertos que se van renovando. El Fondo Nacional del Cáncer es para investigación dentro de la ley, y este fondo no significa que se financien las prestaciones. Entonces, evidentemente que aquí hay una pata coja, porque la ley se ve muy bonita y se ve muy bien, pero ¿cómo vamos a hacer todos los centros que faltan? Hay centros que están construidos, que están, ¿no es cierto?, que existen y hay que fortalecerlos. Pero yo le voy a dar un solo ejemplo de lo que significa la falta de financiamiento. En Valparaíso había 2 aceleradores lineales, uno viejo y uno nuevo. Si te tocaba el viejo, 4 años menos sobrevida. ¿Por qué? Porque no era el mismo rendimiento que el nuevo, que te da mucho más calidad y más, seguridad y calidad. Quimioterapias. Una quimioterapia de última generación, que hay algunas muy buenas, deben ser incorporadas, y eso significa más recursos. Yo diría que, a grosso modo, el hecho de que solamente haya destinado 20.000 millones de pesos, que era lo que estaba garantizado, no es suficiente, y a vuelo de pájaro se requerían unos 170.000 millones de pesos. Ese era el déficit que está, y por eso es que la senadora Goy dijo, bueno, está bien, está bonita la ley, están bien todos los puntos, pero ¿cómo se van a financiar? Y la respuesta es que efectivamente eso se tiene que ver en la ley de presupuesto año a año. El problema que hay justamente es que efectivamente muchas leyes se resuelven con la ley de presupuesto, pero la gran presión que van a tener, ¿no es cierto?, los parlamentarios, va a ser que efectivamente no estamos bien en el tema del crecimiento. El crecimiento económico es base para la salud, para la educación y para todo. Por eso es que es tan importante la articulación de políticas nacionales estables. Y nosotros creemos que no darle la seguridad a los ciudadanos y no darle la equidad. O sea, ¿cómo es posible que porque te toque un acelerador lineal viejo te toque menos sobrevida? O sea, ¿y a quién le toca al cara y sello? Eso no puede ser, eso es inaceptable. Por eso es que tiene que haber un estándar mínimo. Y si uno ve otros países, en otros países no es así, y no estamos hablando de Europa, estamos hablando de Perú, estamos hablando de Colombia, donde existen uniformidad de criterios y existen tratamientos bastante más homogéneos. En Argentina, yo creo que efectivamente la gran responsabilidad hoy día es que el sistema público tiene que asumir esta responsabilidad. Bueno, usted lo mencionaba, diputado, la formación de nuevos oncólogos. Yo ahí quería también plantear cómo ven ustedes el tema de la formación de distintos profesionales de la salud, no solamente oncólogos, sino que también profesionales de enfermería, y también cómo descentralizar el tema de la atención oncológica en nuestro país, que yo creo que es uno de los grandes problemas también que tenemos en ese sentido. ¿Cómo lo ve usted, Piga? Yo creo que definitivamente hay que buscar medios de incentivar la beca oncología, que hayan más médicos que se quieran dedicar a la oncología, y también de alguna manera incentivar que puedan ellos irse a trabajar a distintas regiones y que no se queden en Santiago. Yo no soy académico, no sé cómo hacerlo, pero creo que eso sería como que sea atractivo para un estudiante de medicina dedicarse a la oncología, hacer una beca de oncología y también irse a regiones donde más se les necesita. Jessica. Bueno, desde la formación, siempre uno visualiza la formación en cáncer desde la perspectiva del oncólogo radioterapeuta, ¿ya? Los médicos que sí son parte importante del equipo, pero también es importante que también visualicemos la formación de oncología, de especialidades de otras áreas, ¿ya? Y enfermería también acá se hace partícipe dentro de esta formación, desde la especialidad de oncología,
de la cual de una u otra manera la enfermera especialista articula una red dentro del sistema de salud oncológico y nos ayuda de una u otra manera a integrar este sistema. A su vez también, y siguiendo un poco la línea de lo que nos comentaba recién el diputado Verdesi, es importante que todos estos centros que se visualizan a través de este Plan Nacional del Cáncer también requieren otros especialistas para poder dar cursos a las distintas atenciones que las personas con cáncer van a requerir. Por ejemplo, sería muy difícil tratar de visualizar que no se intencione también la formación de tecnólogos médicos que se encarguen del área de radioterapia, también de tecnólogos médicos que se encarguen desde el área de anatomía patológica, porque obviamente también necesitamos la parte de apoyo diagnóstico, químicos farmacéuticos, asistentes sociales, psicólogos. Ya acá yo creo que todas las disciplinas están invitadas a generar sus programas de formación desde esta área y también a su vez las distintas instancias de educación continua, ya que dentro de los últimos años hemos visto que el perfil epidemiológico de nuestro país ha cambiado y que actualmente tenemos el cáncer en muchas regiones como primera causa de mortalidad, y a su vez también creo que es necesario entregar herramientas educativas a la gente de atención primaria, que son la primera instancia de detección precoz del cáncer, y muchas veces nosotros lo olvidamos y centralizamos todo lo que es la formación del cáncer en atención secundaria y terciaria, pero la atención primaria también tiene un aspecto importante del cual nosotros debemos reforzar y entregar las herramientas necesarias para que ellos puedan hacer el primer acercamiento con el paciente a lo que sigue la cadena de atenciones que el paciente requiere. Alejandra, ¿cómo lo ve usted? Y también mencionando el tema de la descentralización en la atención oncológica. Bueno, yo creo que el primer problema es que la formación de pregrado de nuestros profesionales de la salud no incluye la oncología dentro de su currículum. Yo creo que ese es el primer problema, que la gente los estudiantes no conocen la oncología en el pregrado. Entonces, después es más difícil que ellos se vayan a entusiasmar para hacer una beca oncológica, ¿no es cierto?, en el caso de los médicos y también de los otros profesionales, ¿no es cierto?, si no conocen de lo que se trata. Por otra parte, si uno tiene también un paciente en atención primaria, yo trabajo en el Instituto Nacional del Cáncer, por lo tanto somos nivel terciario, y muchas veces nos llegan pacientes que vienen con un diagnóstico de cáncer y que han recorrido varias instancias, por ejemplo, por un dolor lumbar, y ese dolor lumbar ha sido una metástasis ósea o una metástasis de columna. ¿Se fijan? Entonces, si en la atención primaria, como decía la colega, se les pudiera ocurrir, ¿no es cierto?, que siendo el cáncer la segunda causa de muerte en Chile, es una de las cosas que primero hay que descartar, ¿no es cierto? Sería bien importante que esa cosa estuviera presente en la atención primaria. Por otro lado, los otros profesionales, bueno, la oncología se hace en equipo, ¿ya? No es solamente el médico, sino que son todos los profesionales que están interactuando con este paciente los que tienen que estar formados. Y también hay un tema, digamos, que tiene que ver con lo psicosocial relacionado con el cáncer. O sea, el cáncer es una enfermedad catastrófica no solamente desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista psicológico, social, espiritual, económico. Entonces, estos profesionales que tienen que interactuar en esta red tienen que estar capacitados para atender a estos pacientes, ¿no es cierto?, en todos sus aspectos, como seres humanos integrales. Y esto, digamos, obviamente que en todas partes de Chile. Nosotros tenemos la experiencia de muchos becados nuestros que hacen sus becas oncológicas de cirugía o de oncología médica o de radioterapia, ¿no es cierto?, que llegan a regiones con todas las ganas de construir, ¿no es cierto?, la oncología, de hacer patria, por decirlo de alguna forma, y llegan a un lugar, ¿no es cierto?, donde no tienen los recursos, donde los otros profesionales no están formados, no están motivados a veces, y eso es causa de mucha desilusión para ellos. Muchas veces hay algunos que terminan regresando a Santiago porque no logran armar los equipos en regiones. Entonces, eso también habría que potenciar, ¿no es cierto?, que estos equipos se armen con la gente formada, pero multidisciplinariamente, o sea, todas las disciplinas puedan armar equipos en regiones y apoyarlos a lo mejor desde acá. Nosotros que somos nivel terciario estamos muy dispuestos a apoyar a todo equipo. Diputado Daniel Verdesi. Sí. Yo creo que la conformación de equipos es muy importante, por eso que me sumo a lo señalado anteriormente por las panelistas. Y yo creo que es un error pensar
que todo en la formación de equipos digamos, atraer especialistas es solo un tema de lucas, un tema de incentivo económico. Lo que más incentiva a un profesional y a un equipo es justamente la universidad, el generar conocimiento, el trabajo en equipo, el buen ambiente laboral, el compromiso con los pacientes. Los grandes equipos que existen en Chile son gente que tiene un compromiso, tiene un amor por el paciente, por la ciudadanía. Y eso se logra con un gran trabajo de muchos años conformando estos equipos, donde la autoridad la da el conocimiento, donde el trabajo que hacen las personas va incorporando a nuevos, porque atrae eso, la conformación de esta institucionalidad dentro fundamentalmente lo que es el sistema público. Yo no niego que pueda existir en el sector privado también equipos y que funcionan bien, pero la gran responsabilidad es conformar esto, y de aquí el rol de la universidad es fundamental. Casi todos los médicos y el equipo y el personal, las enfermeras que trabajan, los radioterapeutas, los que trabajan en los equipos mismos, están por un tema de compromiso mayor, donde ellos, su incentivo y su agrado por trabajar ahí es poder hacer un servicio. Por eso es que yo creo que este tema, cuando habla 130 nuevos especialistas, es todo un trabajo donde la universidad tiene un tremendo rol. Ese rol está justamente en la generación de conocimiento. Por eso que en todos esos puntos que tiene la ley del cáncer, donde se habla mucho del conocimiento, de la investigación, es un tema mayor, pero donde también el respeto y la consideración por la experiencia, por el trabajo realizado anteriormente, por la retribución que la institución hace, es un trabajo de directivos comprometidos. Y por eso es que se hace tan necesario que yo, siendo político, pero soy médico fundamentalmente, creo que la nominación de los cargos de los directores de hospitales y de los servicios debe estar fundamentalmente la parte técnica, deben ser grandes técnicos y ojalá con un gran performance de tipo académico. La parte académica atrae, muchas veces llegan jóvenes, ¿no es cierto?, médicos, porque hay un gran académico que está enseñando, ¿eh? Y eso no hay que perderlo. Por eso es que para mí la base de esta ley se descansa en lo que es la institucionalidad pública junto con las universidades. Bueno, ustedes ya lo han comentado de alguna manera en sus intervenciones, pero quería preguntarles desde sus experiencias, de sus trabajos particular de cada uno y una, ¿cuáles son los principales desafíos respecto de la ley del cáncer para los distintos actores de la sociedad civil, para los centros médicos? El diputado mencionaba también las universidades, para los pacientes. ¿Cuáles son los principales desafíos en relación a esta ley, según ustedes? Te doy la palabra. Bueno, el tremendo desafío, como te decía al principio, es poder dar una respuesta a cuando un paciente llega con todo el temor y la angustia de un diagnóstico, poder decirle tranquilo, todo va a estar bien, ¿no? Por otro lado, otro desafío es la participación nuestra en las tomas de decisiones. Ojalá que en esta mesa, en este grupo de trabajo, haya un representante de los pacientes, haya un representante de las agrupaciones para poder transmitir nuestra experiencia, que creo que tenemos algo que decir. A veces se nos tilda que somos revoltosos, que nos gusta salir a gritar a la calle, pero creo que también tenemos algo positivo que decir y contribuir desde nuestra experiencia, ¿no?, de nuestras necesidades, de lo que queremos. Y creo que el principal desafío es poder quizás decir misión cumplida, porque nosotros como agrupación de pacientes hemos trabajado en esta ley desde hace mucho tiempo. Yo he participado desde el año 2014, cuando me invitaron a una reunión del Foro Nacional del Cáncer, donde se planteó se habló de esta ley. Después en el 2016 lo presentamos en La Moneda, después nuevamente salimos a la calle, marchamos, celebramos. O sea, hemos hecho un recorrido muy grande, muy enriquecedor y muy esperanzador por un lado. Entonces yo creo que es el momento de que todo ese trabajo, de toda esa energía que se ha puesto en esto,
tenga un resultado positivo y no decirle a la gente a la cual hemos representado, lo siento, hasta aquí llegamos, ¿no? O sea, que todo ese compromiso y tenga un fin que la gente quede contenta con lo que se ha hecho. Y no porque en este minuto, justamente cuando se firmó la ley, se creó una expectativa muy grande y la gente celebró y estaba muy contenta, pero ahora dicen, bueno, hay como una inseguridad, ¿qué es lo que pasa ahora, ¿no? ¿Cuál realmente va a ser el resultado de todo esto en lo que hemos estado trabajando y hemos estado movilizando? Y en eso yo quiero transmitir que vamos a seguir unidos, los pacientes vamos a seguir tratando de impulsar esta ley y sobre todo que sea una ley que tenga un financiamiento y que realmente termine con esta inequidad en la salud que hay, como lo decía el diputado, que realmente un cáncer, una persona del servicio, si tiene un ISAPRE y un buen plan, puede tener acceso a los medicamentos, puede tener una buena calidad de vida y su vida puede prolongar, versus a una persona del sistema público que aunque esté el cáncer en GES, ¿no?, que su canasta no va a cubrir todos los medicamentos que necesita y va a tener que llegar hasta a un cierto punto de vida. Y no estoy hablando de medicamentos de opciones locas, porque al médico se le ocurrió innovar. No, son medicamentos que prueban, tienen eficacia, de que los pacientes pueden vivir con una buena calidad de vida y prolongar su vida. Yo soy un caso. Yo, gracias a un programa de donación, tuve acceso a un medicamento innovador que me ha permitido vivir 16 años con buena calidad de vida y siendo un aporte a la sociedad. Entonces, eso es lo que queremos, poder que todos los pacientes con cáncer tengan esa oportunidad. Jessica. Bueno, principalmente yo creo que la ley tiene que apuntar al compromiso que el gobierno entregue las herramientas necesarias para que podamos tener estándares mínimos para la atención de las personas con cáncer. Ya, y esta atención sea transversal desde las distintas áreas, tanto de la prevención, promoción de las personas que reciben tratamiento hasta los cuidados paliativos. Acá yo creo que es importante que exista una cooperación desde todas las instancias y también que de una u otra manera esta ley represente todas las áreas de la sociedad y que también incluya a los pacientes, bien como lo dijo acá Piga, ya que ellos son las personas que directamente van a recibir la atención. Y que se incluyan todos los niveles de atención también se debe considerar, pensando que uno siempre visualiza la oncología desde un ámbito más hospitalario, más desde el área de tratamiento, sino que también se incluyan a las áreas de atención primaria que son transversales para poder partir las iniciativas de promoción y prevención de la salud. Yo creo que lo principal que uno debiera apuntar es que la gente, que los chilenos se puedan sentir tranquilos, que si algún día tienen una enfermedad como esta, saben que van a contar con las iniciativas de tratamiento necesarias para poder combatir esta enfermedad y que esto no va a significar un costo alto de la salud, un costo alto económico, un desgaste de la familia, que es lo que actualmente nosotros visualizamos cuando decimos cáncer, que uno dice cáncer y prácticamente entra en un miedo porque va asociado a un montón de emociones que genera la enfermedad y de todas las cosas que se asocian a ella, y que ese miedo ya no exista, porque ese miedo va a estar respaldado por una iniciativa que el Estado va a entregar cierta seguridad en todas las atenciones necesarias para poder cubrir esta enfermedad. Alejandra. Bueno, yo creo que el principal desafío es trabajar por las personas, ¿no? Trabajar para estas personas que necesitan una respuesta para su enfermedad oncológica, ¿no es cierto? Formar los profesionales necesarios para que en todas partes de Chile haya personas que cuenten, digamos, con las competencias para desarrollar el trabajo. Y protocolizar los tratamientos también, porque también hay un montón de medicamentos emergentes como veíamos, pero también hay que ver ahí sobre vida y calidad de vida en estos mismos tratamientos. O sea, no es que todo lo que la investigación nos está arrojando hoy en día sirva, sino que lo que realmente sirve, las personas tengan acceso. Y eso, estar como muy seguro y tenerlo en los protocolos de atención basados en la evidencia. Diputado. Bueno, primero yo creo que el gran desafío es vencer la inequidad territorial, la inequidad en el acceso, de acuerdo al nivel socioeconómico, de manera que alguien, por ser
más vulnerable, más pobre, tenga igual la misma calidad de tratamiento. ¿Cuál es el otro gran desafío? Lo que señalaba Piva y las otras panelistas, en el sentido de que tiene que haber un trabajo en equipo, porque grandes equipos a veces y grandes tratamientos podrían no ser necesarios si es que uno hace un diagnóstico precoz. Los protocolos son fundamentales. En un tema, en un cáncer, por ejemplo, cáncer de mama, si se hace una mamografía adecuada, con un buen informe, con microcalcificaciones de 1 milímetro, una aguja de Copan, ¿no es cierto?, una extracción, usted sin mutilar una mama, usted puede tener un tratamiento integral y de un costo mucho más bajo, a que si llega cuando está en tumor T4, ¿no es cierto?, con metástasis que involucra radioterapia, quimioterapia, cirugía, gran sufrimiento para la paciente. Yo creo que deberíamos en esta Comisión Nacional del Cáncer buscar que todos estos protocolos busquen fundamentalmente el diagnóstico más precoz posible, de manera que una persona que tiene una manchita en la piel que constituye un melanoma que tiene superficial, basta una cirugía menor, ¿ah? Y usted saca un cáncer que puede matar si pasa a la etapa superior. Todos los otros cánceres, ¿no es cierto?, ya más complejo de investigar, como el colorectal, una colonoscopía a tiempo puede sacar un pólipo, ¿no es cierto?, que era cancerígeno y sin embargo con eso recuperarse. Es decir, hoy día la gran responsabilidad está en todo el equipo, está en la atención primaria, para que cuando una persona tiene un síntoma sospechoso, ¿no es cierto?, hacerlo. Y la generalización de ciertos marcadores de indicadores tumorales que no está en Chile. El antígeno prostático todavía no está sistematizado en todos los, el CA125 de cáncer de ovario, que podría ser, las alfa-fetoproteínas de los hepatomas, y varios otros, el antígeno carcino embrionario, que puede detectar tumores de colon, y que, por último, no es generalizado, pero una persona con un antígeno carcino embrionario elevado debería hacerse una colonoscopía, y debería estar sistematizado en todos los consultorios de atención primaria. Es decir, si nosotros trabajáramos con un criterio científico, integrado, haciendo todos los puntos de esta ley del cáncer, pero en forma financiada, nosotros deberíamos tener significativos resultados en cáncer de mama. Y hay algunas cosas que a mí me molestan, por ejemplo, en el auge, como que una persona que tiene 50 años y tiene cálculo en la vesícula y tiene las paredes gruesas, no está en el auge. Pero si tiene 49 años, sí. ¿Qué explica eso? ¿Cuál es la razón que una persona de 50 años no tiene derecho al auge y una de 49 sí? ¿Cuál es la razón de salud pública para eso? Yo creo que efectivamente tenemos que claro, más viejito no importa, es el tema. Entonces yo creo que efectivamente tenemos que revisar todas las leyes del auge, todo el GES y reformularlas de acuerdo a criterios de salud pública y no solamente económicos. Ese es un gran desafío que yo me pondría al frente. Bueno, y finalmente, al menos de mi parte, quería preguntarles un punto que ha sido objeto de algunas dudas, por lo menos, y que tiene que ver con esta Comisión Nacional del Cáncer que usted mencionaba, diputado, y el hecho de que el Ministerio de Salud pueda designar a 3 de sus integrantes de la sociedad civil, pero que los designe el Ministerio de Salud, en el fondo. ¿Qué les parece a usted esta situación? Y también, ¿cuál es la evaluación que hacen ustedes del rol, del objetivo que tiene esta Comisión Nacional del Cáncer? Si bien siento que esta comisión tiene un tremendo valor, ¿no? Pienso que, pero es una opción muy personal, ¿no?, que los integrantes de esta comisión debieran ser representantes de la academia, de la sociedad científica, y que debieran ser nombrados precisamente por eso, por la academia y por la sociedad científica, y no por el ministerio, por el gobierno, que también hayan representantes de ellos, y que, como te dije antes también, que hayan representantes de los pacientes, de las agrupaciones de pacientes, y que ellos todos, y que sobre todo que se conversen, ¿no? Que yo creo que las cosas se pueden hacer, son posibles cuando uno se sienta, se conversa con voluntad, y cada uno tiene aportar desde su propio quehacer, tiene algo valioso, ¿no? Y eso principalmente,
y que, nada, que para mí es un pilar básico esta comisión, que también sirva no para fiscalizar, pero sí para seguirle la ruta a lo que se está haciendo y para enriquecer cada uno con su aporte. Jessica. Siguiendo un poco la línea de lo que acaba de mencionar Piga, sí, yo creo que tiene un valor importante, sobre todo en materias de asesoría, pero creo que también es importante que se incluya distintas disciplinas, porque generalmente cuando uno ve desde la academia o desde otras áreas, siempre se transversaliza desde la disciplina de la medicina. Y yo creo que acá las otras disciplinas también somos importantes de aportar dentro de esta comisión, entregando nuestra experiencia, nuestro trabajo en el área oncológica. Y acá yo creo que también es muy relevante incluir en la comisión la gente de la sociedad civil. Yo creo que ellos son las personas que tienen la mayor experiencia y son las personas que de otra manera que son los usuarios de este sistema y que nos pueden dar la mejor opinión respecto a cómo se va desenvolviendo y cómo se está implementando y cuáles son las áreas o brechas que tenemos para poder ir mejorando. Pero acá es importante que las distintas disciplinas participen también para que puedan dar su enfoque y su mirada, ¿ya? Alejandra. Yo estoy muy de acuerdo en que sea interdisciplinario, porque yo creo que todas las profesiones pueden aportar dentro de esta comisión. Por otra parte, me hace mucho sentido que sean personas que tengan experiencia en el trabajo oncológico, que sean personas que estén en la trinchera, o sea, que sepan en el fondo cómo se desarrolla el día a día en la oncología en Chile. Porque en el fondo de repente vienen a estas comisiones, ¿no es cierto?, personas que son del área privada y que la realidad que ellos viven no es la que revivimos los que trabajamos en salud pública. Entonces me parece que es importante, no digo que los excluyan de ninguna manera, pero que se integren con las personas que trabajan en salud pública, porque yo creo que al final pensamos que el 80% de los chilenos están en FONASA. O sea que el 80% de los chilenos se atienden en el sistema público, no en el sistema privado. Entonces, es muy bueno que podamos elevar los estándares, ¿no es cierto?, a lo que es la atención privada. O sea, a cómo es la atención privada, la atención pública que sea como la atención privada, lo posible luego, digamos. O sea, pero en el fondo que se vea cómo es hoy en día el día a día del paciente, ¿no es cierto?, en la atención pública. Y lo otro, que los usuarios, por supuesto, tengan participación en esto, me parece tremendamente relevante, que son precisamente quienes reciben estas atenciones. Entonces ellos tienen mucho que decir de cómo quieren ser atendidos y yo creo que eso tiene que ser escuchado, me parece. Diputado. Bueno, efectivamente coincido en general con todo, tienen que provenir del mundo académico, tienen que provenir de los usuarios y también de expertos en gestión pública. Hay una cosa que es cierto que no solo el mundo académico tiene que aportar aquí, sino que, como decía muy bien Alejandra, el 80% de los chilenos están en FONASA, el 20% de la ISAPRE es un mundo aparte, como que tienen otra realidad. Nosotros tenemos que gestionar para el 80% de los chilenos. Ojalá que el sistema fuera solidario, pero no es así. Hay una cosa que algunos no saben, que no hay nada más difícil que decidir un tratamiento en un cáncer, sobre todo los más avanzados, los intermedios, el gran valor de la vida humana. Y muchas veces tiene que haber comisiones, equipos, ¿no es cierto? Varios, la Junta Médica, ¿no es cierto? Donde a veces, si la Junta Médica fuera completa, debería tener un radioterapeuta, un quimioterapeuta, un cirujano, un especialista en la enfermedad, por ejemplo, un ginecólogo, un otorrino, dependiendo del lugar donde está. Y además está toda la nueva incorporación de las inmunoterapias y otras que no dejan de ser muy significativas, y en ese equipo surge una conclusión, el tratamiento. ¿Cómo hacer que en cada zona, en cada lugar, exista un equipo de la misma calidad técnica? Ese es un desafío de esta comisión, de que efectivamente los expertos recorran el Chile y vean cómo reunir y cómo integrar a estos equipos, que también tienen que incluir enfermeras, tienen que incluir expertas en cuidados paliativos, tiene que haber toda una integralidad
que efectivamente es un desafío que no es tan solo de los grandes académicos, sino que también de los que están en la vida cotidiana, de ver cómo tratamos a esta persona que viene de Coyhaique, ¿no es cierto?, y que tiene una familia y que tenemos que alojar en un sector al lado del hospital para poderlo estar. Son problemas que no se imagina la gente que ocurren, pero están. Y yo creo que efectivamente tiene que haber una multiplicidad de actores dentro de esta comisión para que su aporte sea efectivamente integral, no solamente académico, también los usuarios. ¿Cuál es el aporte que puede hacer un usuario? Bueno, ¿cómo lo hago yo que vivo en tal lugar y cuando llego a tratarme no tengo dónde estar? ¿Cómo lo resolvemos? Son problemas que el académico puede estar mirando, bueno, no sé qué se hace en estos casos, ¿eh? Por eso es que tiene que haber una integración, y yo creo que estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí. Bueno, ahora vamos a pasar a leer algunas de las preguntas que nos han hecho a través de las redes sociales. Paso a leer. Esta pregunta es de Patricia. Ella dice: ¿cómo ven que de aprobarse esta ley se pueda garantizar que el traspaso de fondos no se vaya al sector privado, garantizando el derecho de la atención en el sistema público? Pica, le doy la palabra. A ver, no entendí. Que, bueno, vuelvo a leer textual para que no haya ninguna mala interpretación. ¿Cómo ven que de aprobarse esta ley se pueda garantizar que el traspaso de fondos no se vaya al sector privado, garantizando el derecho de la atención en el sistema público? Bueno, yo creo que el financiamiento tiene que estar claramente asignado a dónde se va a realizar. Y la idea es fortalecer precisamente la atención pública de salud. Yo creo que tiene que ser tan claro y tan, no, yo no soy, no hago las leyes, pero tienen que estar claramente asignados los fondos para las distintas actividades o las distintas donde se van a utilizar. Eso tiene que estar establecido, ¿no? Acá yo creo que el marco normativo tiene que ser claro, ya tiene que entregar claramente los puntos en los cuales se fortalece el sistema público de salud, y yo creo que acá el sistema privado podría entrar de una u otra manera a ejercer una labor colaborativa, ¿ya? Pero creo que yo creo que es un punto que nos debiera aclarar un poco más en detalle probablemente el diputado Daniel Verdesi, para ver cómo se resguarda que todo este financiamiento quede en el sistema público y que no se traspasa, porque actualmente igual uno ve a través del GES que hay un montón de patologías que de una u otra manera porque el sistema público no tiene las herramientas o no tiene el cupo necesario, pasan a un segundo prestador que es el sistema privado, y de una u otra manera el sistema privado nos sigue cobrando al sistema público como si fuera una persona común y corriente, con costos muy altos, lo cual de una u otra manera desfinancia el sistema público de salud. Yo creo que esto uno debiera dejarlo o debiera aparecer dentro de la ley en algún momento con cuáles son las condiciones mínimas, estipulado claramente, para evitar de que existan estos desvíos de dinero, que yo sé que no es la palabra correcta, pero que de una u otra manera el sistema se aproveche de. Alejandra. Bueno, yo creo que la medida que existan equipos formados y que tengan las prestaciones que los pacientes requieren, el financiamiento se va a quedar en el sistema público. Yo creo que el fondo va a depender que el sistema público cuente con las prestaciones que los enfermos requieren. Y para eso es que hemos discutido, ¿no es cierto?, que tenemos que formar a las personas, que tenemos que tener los recursos físicos para que la gente se pueda tratar, ¿no es cierto?, y los recursos humanos formados. Y de esa forma yo creo que no tendrían por qué desviarse las platas hacia los privados, me parece. Diputado. Bueno, yo creo que desafortunadamente el sistema público hoy día, por política de muchos años, no por culpa de este gobierno, por culpa de muchos gobiernos atrás, es insuficiente, y es por una política de Estado en que sea insuficiente. De manera que haya una complementariedad público-privada que obliga al traslado y al uso del sistema privado en muchas partes, y en otras partes donde no hay, simplemente a hacer una falta de servicios. Hoy día la compra de servicios por parte de los servicios de salud hacia el sector privado es millonaria. Hay mucha compra.
Muchas veces cuando no hay un cupo, ¿no es cierto?, en el acelerador lineal del Van Buren, se va a la clínica Reñaca y se paga a un precio mucho más caro que lo que si se hiciera en el público. Por lo tanto, para que eso fuera, esa pregunta es muy buena, la auditora, porque efectivamente, así como está el sistema, van a ir recursos al sector privado, claramente, y si no, no podemos dejar al paciente sin tratamiento. Pero yo creo que la esperanza es que efectivamente se construya lo que falta construir en Chile. Hay ciudades donde está solucionado el problema. Antofagasta tiene un hospital de 100.000 metros cuadrados, excelente, se están construyendo, pero falta construir al menos 60, 70 hospitales, de manera que hubiera una capacidad instalada suficiente como para hacer un adecuado tratamiento. Y falta también la incorporación de la universidad en todos esos centros, de manera que el conocimiento sea tan abrumadoramente mayoritario en la cosa pública, de manera que ahí es donde esté la base de tratamiento, porque el 80% de los chilenos se tiene que atender en la parte pública. Por lo tanto, a la pregunta esa, justamente yo creo que nosotros debemos seguir trabajando en el fortalecimiento del sistema público, en la universidad pública, en la construcción de estructuras suficientes y necesarias en esta red. Y eso significa realmente una política de Estado que no puede variar de un gobierno a otro. Y esto no es un tema de derechas o de izquierdas, porque naturalmente uno está más por la cosa pública, pero en los países, muchos países europeos que no son precisamente de izquierda, tienen una red pública suficiente y que funciona bien, y donde la capacidad instalada y los medicamentos y los recursos están. Yo creo que incluso en Estados Unidos, ¿eh? Entonces yo creo que aquí hay que asumir de que la complementariedad público-privada tiene un límite, y yo creo que lo fundamental es que tenemos que tener los hospitales que están pendientes, al menos 20 nuevos hospitales, 20 que normalizados, ¿no es cierto?, y 20 que son rediseñados. Pero si uno termina eso, todavía faltan 900 camas críticas. Las camas críticas son las camas que usted necesita cuando le da un infarto o cuando tiene algo así. Faltan 900 camas. ¿Y eso qué es lo que hay detrás de una cama crítica? Todo un hospital, toda una estructura. Y faltan 900. ¿Cómo pueden faltar 900 camas críticas en el sector público? Si ni siquiera tampoco están en el privado. Y eso significa que se nos muere gente porque infartos maltratados, estado en sala, etcétera. Por lo tanto, tenemos que construir más hospitales y hacer más universidad. Bueno, paso a leer la segunda pregunta que nos hacen llegar desde redes sociales. Esta es de Mabel Cepeda y nos pregunta desde Facebook. ¿Cómo ven el ingreso de médicos extranjeros especialistas como estrategia para paliar de alguna manera el déficit de atención oncológica? Yo creo que definitivamente es un gran aporte, y si los profesionales son calificados y cumplen todos los requisitos, debiéramos aprovecharlo. Sí, bueno, dentro de la ley se declara el ingreso de los profesionales, pero yo creo que es necesario que pasen por un proceso de revalidación de su título para ver si es que estos profesionales, que también serían un gran aporte a la atención de las personas con cáncer en nuestro país, para poder visualizar si ellos tienen las competencias que el país requiere para la atención de salud de las personas. Ya, obviamente ahí tienen que hacer revisión de currículum y todo lo que implica un proceso de revalidación en esta área, pero yo creo que no es una mala estrategia. También es importante que nosotros acá en nuestro país también reforcemos el aumento de los cupos de beca de formación de especialistas, y ver de una u otra manera también que exista o la creación de alguna estrategia de becas que tengan un menor tiempo, ya que para poder hacer una formación de oncólogo específicamente desde el área médica, uno visualiza 7 años de formación de medicina, más 3 años de formación de medicina interna y 2 años de oncología. En total son 12 años de formación para poder tener un especialista. Son muchos años, ya, y la gran mayoría de las becas son así. Lo mismo es para un hematólogo, para un geriatra. Entonces,
aquí se llama un poco a la gente de medicina a ver instancias de formación probablemente abreviadas, donde se pueda fusionar probablemente la medicina interna con el área de expertise que se requiere para poder tener un especialista a lo mejor en un tiempo más acotado, ¿ya? Y también incluir en estos programas de formación a los médicos extranjeros que probablemente también quieran aportar desde esa área. Bueno, yo creo que sin duda son un aporte que nos puede ayudar, digamos, a poder achicar estas brechas que tenemos. Pero me parece, y coincido con Jessica, que tienen que revalidar su título, tenemos que ver qué competencias son las que traen, y tendríamos a lo mejor que formarlos en aquellas que no tienen todavía, que tienen que ver un poco con la idiosincrasia del país, ¿no es cierto?, que se puedan entender con nuestros enfermos. Que eso es un tema que uno a nivel de hospital lo ve como más seguido, que los pacientes en el fondo se sientan confiados con estos médicos, ¿no es cierto?, porque se entienden con ellos, porque entienden lo que les están diciendo, que si bien muchos de ellos hablan castellano, hablan otro castellano distinto al nuestro, y los pacientes eso los complica un poco, sobre todo los pacientes nuestros chilenos. También tenemos muchos pacientes extranjeros, con lo cual nos cuesta entendernos, sobre todo los que no hablan nuestro idioma, como los haitianos, por ejemplo. Entonces yo creo que eso habría que hacer como una especie de interculturalidad, ¿no es cierto? O sea, ver el fondo, cómo entenderse los pacientes chilenos con los médicos extranjeros y los pacientes extranjeros con los médicos chilenos y todos los anteriores, en el fondo. Que se pudieran aunar ahí las competencias en eso. Yo creo que aquí hay que hacer hay un tema pendiente con respecto a la uniformidad de los requerimientos para los médicos extranjeros, porque nosotros tenemos algunos convenios muy antiguos, como el convenio Andrés Bello, ¿no es cierto?, que le permite a los ecuatorianos ingresar prácticamente sin examen. Y hay un convenio que hace que lleguen, y hay otros que traen muy buen currículum y que sin embargo no pueden ejercer. En general hay mayor similitud con los venezolanos, que son generalmente buenos médicos, sí, y que son muy útiles en los turnos de noche, que si no fuera por ellos estaríamos con muchos problemas. Pero yo creo que esta uniformidad de criterios ha hecho que el recurso de la EUNACOM, no estoy seguro si realmente sea la solución, porque la EUNACOM es una prueba que le sirve para un médico recién egresado, y que a veces llegan médicos con 10, 15, 20 años de profesión, expertos, a lo mejor oncólogos, y no pueden ejercer porque tienen que dar en una EUNACOM, que es preguntar cosas de semiología, qué sé yo, que no son propias de un médico especialista. Creo que es un tema pendiente que tenemos que uniformar y ver. Bienvenidos los médicos extranjeros que cumplan con los requisitos. Hay un tema, en la Universidad de Chile se estudia 8.400 horas para ser médico. Como un ejemplo, en Cuba son 5.000 y tantas horas, son muchas menos. Puede que haya alguna diferencia en las capacidades, pero hemos visto buenas experiencias y también no tan buenas, pero no depende mucho, sino que más de las capacitaciones, las formaciones que uno puede hacer. Ahora, yo creo que el gran tema es que en Chile hay médicos suficientes como para atender en el sector público, pero están en el sector privado, por los fuertes incentivos que hay para estar en el sector privado. Tenemos que aumentar los incentivos, y vuelvo a generar la institucionalidad que atraiga, el conocimiento, la academia, el hecho de la investigación. Todas esas cosas atrae gente y de todos de todas las profesiones. La enfermera universitaria chilena es de altísimo nivel, es de un nivel que prácticamente no hay en otras partes del mundo. Entonces, el que esté ya y el sostén del sistema público chileno está en base a ellas, porque incluso pueden tomar roles administrativos. En España son subdirectoras de los hospitales con toda facilidad y con mucha calidad. Por eso que yo creo que el tema es pendiente y forma parte del desarrollo de una institucionalidad que atraiga a la gente al sector público y, por supuesto, con mucho más recursos de los que hay ahora.
Bueno, la siguiente pregunta está dirigida al diputado Verdesi, pero se las voy a hacer a todos y todas. La hace Claudia y ella pregunta, ¿en qué eslabón de la ley se incorpora la promoción y la prevención en temas de cáncer y cómo se traduce esto en una propuesta que se proyecta a futuro y que no sea una ley reactiva a las actuales carencias? Diga. Sí, por lo que yo he leído de la ley y las indicaciones que se hicieron, un tema importante es ese, precisamente en la educación y la prevención y en que haya más recursos también para todas las campañas de prevención y detección temprana. Yo creo que sin duda eso es, como decía el diputado, es clave, porque si atacamos el problema antes no vamos a tener que gastar después dinero en curar. Y hay muchas cosas que se pueden hacer precisamente educando para la prevención y la detección temprana. Y en eso también yo creo que cumplen un rol muy importante los centros de atención primaria, donde son un lugar donde precisamente se pueden desarrollar estas campañas, y también si se fortalecieran estos centros para ser parte del diagnóstico, ganaríamos muchísimo tiempo para que el paciente ya llegue a un hospital específico, o sea, especializado, ya con parte de su tratamiento, o sea, de su diagnóstico hecho. Jessica. Ya, bueno, aparece descrito dentro de la ley, pero si uno entra en detalle en el Plan Nacional de Cáncer se habla de estrategias de prevención y de promoción para el manejo del cáncer. Acá yo creo que uno tiene que ser un poquito, visualizar un poco más allá de solamente la Ley Nacional del Cáncer, sino que ver cuáles son las estrategias que nosotros como país generamos para tener una mejor calidad de vida. Ya, y dentro de esto, bueno, hace un par de años atrás tenemos ya una ley del tabaco. Todos sabemos que el tabaco es uno de los principales factores de riesgo causantes de cáncer, el cual de una u otra manera esta estrategia ha generado que en la última encuesta nacional de salud el tabaco baje 10 puntos. Ya es un muy buen indicador. Pero a su vez también yo los llamo a hacer un poco la reflexión, y esto lo hago también relacionándolo con otro proyecto de ley que surge de la disminución de la jornada laboral. ¿Qué estrategias son las que nosotros tenemos actualmente en nuestro país para poder disminuir el sedentarismo, aumentar la actividad física? Yo creo que muchos de nosotros, si pregunto acá cuántos de nosotros hacemos actividad física, la gran mayoría me va a decir que no. Uno, me dije, ya, pero si no, yo también hago actividad física. Pero si nosotros le preguntamos a las personas ¿por qué no hace actividad física? La gran mayoría le va a responder que es por tiempo. ¿Ya? ¿A qué hora? Exactamente. Entonces, bajo esa premisa, yo creo que es importante declarar. Existe una declaración acá que se tiene que trabajar para la prevención y la promoción, pero tenemos que también materializar ese trabajo. ¿Y cómo lo materializamos? A través de una normativa. Por eso, hoy día cuando en la mañana venía para acá y escuchaba que se estaba hablando de la reducción de jornada laboral, de la flexibilización de jornada laboral, que son 2 mociones, a mí no me parece tan descabellado, porque creo que de una u otra manera nos falta tiempo para nosotros poder cuidar nuestra salud. Y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar, ver qué es lo que pasa también con el tema de la alimentación. Cómo actualmente tenemos una iniciativa que ha sido muy alabada en todas partes, que tiene que ver con la ley de etiquetado, pero también tenemos que pensar cuál es el acceso que nosotros tenemos a los alimentos hoy día, a los alimentos de calidad, ¿ya? Actualmente, si uno va a un kiosco cualquiera y quiere comprar un alimento que sea saludable, se va a encontrar con alimentos que están dentro de un marco que es de azúcar refinada, que poseen un alto contenido de grasa. Entonces tenemos que mostrar de una otra manera un mejor acceso a la alimentación. Actualmente, como existe en boga todo un movimiento de alimentación saludable, uno sabe que existen una mayor cantidad de alimentos que son beneficiosos para nuestra salud, pero al momento de adquirirlos nos encontramos con precios y costos que son elevados, y que muchas veces, si nosotros los miramos para una canasta de una persona que tiene una pensión básica o una persona que gana un sueldo mínimo, son inalcanzables. Entonces yo creo que es ahí donde a lo mejor deberíamos trabajar, o se debería trabajar bajo otras iniciativas legislativas que también den acceso a estas instancias que son de prevención, no solamente del cáncer, sino que de varias otras enfermedades que nosotros tenemos actualmente en nuestro país y que son las principales causas de mortalidad.
Alejandra. Bueno, yo coincido con estas iniciativas de estilo de vida saludable, que en el fondo incentivar a las personas a mejorar su salud, ¿no es cierto?, por medio de la prevención, de ir mirando en sí mismo, ¿no es cierto?, todos estos signos precoces también para la detección precoz del cáncer, estilos, ¿no es cierto?, que hagan prevención del tabaco, como decías tú, el tema de la alimentación, la actividad física, y que para eso efectivamente hay que tener tiempo, y todas estas iniciativas vienen bien, digamos, para que las personas puedan acceder a estos estilos de vida saludables. Reducir el estrés, ¿no es cierto?, el estrés laboral, por ejemplo, que es una cosa que la vivimos los de salud bastante, ¿no es cierto?, hay iniciativas, ¿no es cierto?, en las empresas para poder reducir el estrés de sus trabajadores, programas de prevención, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del cáncer. Nosotros tenemos meses, ¿no es cierto?, tenemos el mes del cáncer de mama, por ejemplo, o del cáncer gástrico, y que se aprovechen esas instancias para educar a la población en detección precoz y en prevención, ¿no es cierto?, con ayuda hoy en día, por suerte, de las redes sociales también podemos difundir esta educación, ¿no es cierto?, masivamente, que es algo que antes era más difícil, había que ir a los lugares, había que ir a dar la charla, la gente no se inscribía, ¿no es cierto?, era como complicado. Hoy en día todo el mundo tiene un minuto para revisar el WhatsApp, para revisar el Facebook, el Twitter, ¿no es cierto?, y son buenas instancias en que uno puede aprovechar para educar también. Diputado. A mí me gusta más la prevención que la promoción. Creo yo que tiene un sentido más de salud pública. Y yo creo que la prevención está muy ligada a la educación. Y también recoger un poco las experiencias internacionales como en Finlandia, Pekka Puska, ¿no es cierto?, que en Karelia Norte logra, con su política de Estado, muy ligada a la educación, bajar los índices de enfermedades cardiovasculares, cosa que no hemos logrado en otros países. Hay mucho de trabajo que es inútil en la prevención, muchos cursos, muchas reuniones, y que no impactan. Por ejemplo, el tema del sedentarismo. Mucho trabajo promocionando el deporte, ¿no es cierto? Resultado, 90% de sedentarios. Tenemos que buscar acciones que realmente sean y que impacten profundamente en el quehacer de la gente. Y en el tema del cáncer, yo tengo que decirte que el factor fundamental para la prevención en salud, ¿saben cómo se llama? La mujer chilena. Porque la mujer es la que agarra al cabro chico y le pone la vacuna. La mujer es la que agarra al marido y le dice, oye, tenés que hacerte el antígeno prostático, ya tenés 40 y tantos años. Y eso es lo que uno ve en la consulta. La verdad es que, y además ellas responsablemente muchas veces se hacen su mamografía y hacen un trabajo que no lo hace el sistema público, que van, oiga, no hay mamógrafo, no hay mamógrafo, pero ¿por qué no hay mamógrafo? No hay en todos los lugares. Es decir, nosotros deberíamos hacer como Estado centrada casi toda la prevención en Chile en base a la familia y en base al rol de la mujer. Ojalá el hombre fuera el más responsable, pero no es así, pues, y ella es la que lo hace. Pero ¿quién es el otro actor que yo creo que tiene que intervenir en la prevención? La educación, el colegio. Yo presenté un proyecto de ley junto con otros parlamentarios donde sea obligatorio para inscribir a los alumnos en el colegio que tengan las vacunas. Porque resulta que ahora hay movimientos que están en contra de las vacunas. O sea, vamos a volver a la polio, vamos a volver a la viruela. Así de absurdo es. Y también hay que ligar estas acciones con acciones concretas en la prevención del cáncer, junto con la educación y con el rol que tienen los consultorios de atención primaria. Sí, me gustaría agregar algo a eso también. Yo creo que ahí las agrupaciones de pacientes tienen un tremendo rol, porque nosotros estamos en contacto con los pacientes, y entonces tenemos un contacto directo y podemos ser un canal de educación, de entregar consejos de nutrición, de cuidado. Yo creo que eso es un rol que quizás no se nos ha reconocido mucho, pero creo que es muy importante el trabajo que nosotros podemos hacer educando a los pacientes en todo lo que es prevención y detección temprana. Yo también quiero aportar antes. Y yo creo que acá también en su proyecto de ley sería importante si pudieran incluir a enfermería, ya que existe una figura de enfermería escolar,
la cual se encarga de este rol educativo que usted nombra y que muchas veces va más allá de la comunidad estudiantil, sino que abarca la comunidad educativa, que esto implica profesores, apoderados y también los estudiantes. Y desde ahí se podrían generar muchas estrategias, ya estrategias que van desde la vida, desde estilos de vida saludable, estrategias de prevención y promoción, ya, y a su vez también el nexo articulador con las asociaciones de pacientes, con los distintos grupos de la sociedad civil que pueden aportar a la comunidad educativa. Así que yo creo que es importante también visualizar enfermería desde esa área. Muy bien, exacto. Estoy de acuerdo. Bueno, sin querer, Piga y Jessica me dieron el pase gol para la última pregunta de las redes sociales, que la hace Ninosca y dice: en relación a la descentralización, ¿de qué manera se puede garantizar que las organizaciones de usuarios, organizaciones profesionales también, puedan participar en la elaboración de esta ley? ¿Qué les parece? Bueno, nosotros como agrupaciones de pacientes hemos estado presentes en todo este proceso de la ley. Incluso hicimos una propuesta con el MIT, con la Universidad de Massachusetts, y se abrió una consulta ciudadana para que todo el que quisiera pudiera hacer observaciones. Y nosotros hemos estado siempre, desde el principio, apoyándola. Hicimos un seminario en el cual se analizó, hubieron distintas mesas de trabajo en las que hubieron representantes de todos los actores. Se analizó esta ley, se hicieron indicaciones desde el punto de vista de cada uno de los pacientes, desde la sociedad científica, desde la academia, de todos los aspectos, y esas indicaciones fueron las que se presentaron en un minuto en una comisión de salud. O sea, nosotros hemos estado participando y quisiéramos seguir participando como somos los que nos toca de cerca, no somos los pacientes. Así es que lo hemos hecho y lo queremos seguir haciendo, y invitamos a todo el resto de la sociedad civil a que también se involucre, porque no se sabe mucho. Y a mí me ha tocado encontrarme con personas que me dicen, pero ¿qué? Si la ley ya está. La ley no está. O sea, el presidente firmó una ley, pero todavía no se sabe realmente qué. Primero, no tiene un financiamiento y no sabemos realmente qué es lo que va a cubrir. Entonces les invito a todos a que se interioricen, a que investiguen, a que estén pidiendo y que opinen también sobre lo que piensan sobre esta ley. Jessica. Si no lo recuerdo, a principio de este año existió una iniciativa a través del Ministerio de Salud, no sé si me equivoco, pero en la cual se invitó a todas las personas a participar a conocer también la Ley Nacional del Cáncer, donde ellos podían dar su opinión desde los distintos puntos de vista y de los distintos artículos que aparecen en esta. Es importante, o sea, esta actividad ya se cerró, porque partió ya como todo el trámite legislativo de la ley, pero sí a través de esta iniciativa se pudo conocer los puntos de vista. Yo también participé de una u otra manera dando mi opinión en lo que pude revisar de la ley. Y creo que este Plan Nacional de Cáncer y Ley Nacional de Cáncer se ha gestado desde las personas, ¿ya? Yo creo que esa es la principal característica que tiene, que se ha hecho desde las personas, desde los pacientes y también desde las personas que trabajamos en cáncer, desde las personas que hemos estado continuamente al lado del paciente, que también de una u otra manera hemos sufrido la inequidad de salud, porque es muy distinto cuando uno trabaja con todos los recursos a cuando tiene que inventar recursos para poder dar una solución al paciente día a día. Entonces creo que desde esa realidad hemos podido entregar esto, que ahora esperamos que sea una ley que pueda dar respuestas a las necesidades de la población en materias de cáncer y que sea justa para todos, tanto para la gente que está en el ámbito público como privado. Alejandra. Bueno, hay otras instancias en que los usuarios pueden participar, que son los consejos consultivos del usuario, por ejemplo. Y la verdad es que nuestra población no es muy asidua a participar. De hecho, yo participo en el Consejo Consultivo del Usuario del Instituto, ¿no es cierto?, Nacional del Cáncer, como ASENF. Y nos cuesta un montón que los usuarios vengan a este Consejo Consultivo. De hecho, hemos hecho varias convocatorias para que las personas participen
y no es tan fácil, las personas no están acostumbradas a participar, son más bien pasivas. Entonces yo creo que la invitación es a que la gente se involucre, participe, por lo menos en los consejos consultivos del usuario, que es una instancia que ya está establecida para su participación, y a través de eso también podrían llegar incluso a impactar, ¿no es cierto?, la ley de cáncer, a través de una instancia que ya existe y que hay que aprovechar, me parece. Sí. Diputado. Sí, concuerdo con Alejandra, cura. Sí. Nombre de enfermera, cura, ¿no? Porque los consejos consultivos, yo tengo buena experiencia con los consejos consultivos, ¿no? De hospitales, uno tiene que ir anotando y generalmente los aportes que hacen los pacientes son muy significativos. Por ejemplo, el doctor llega a las 9:30, atiende y si no está el paciente se va. Oiga, pero es que yo vengo de un lugar en el que la única micro llega a las 9:45, no podía cambiar. O sea, son aportes Muy que importante. solamente el usuario sabe dónde le duele y dónde lo puede hacer. Y efectivamente, si bien hay algunos consejos que no funcionan, otros existen miles, o sea, cientos de consejos consultivos de hospitales fundamentalmente y de CESFAM, quienes y de centros de salud, quienes pueden hacer aportes muy significativos y se pueden orientar a que hagan aportes respecto a la prevención del cáncer. Por ejemplo, qué exámenes son los que hay que hacer, que la gente sepa cuáles son los exámenes que le corresponden por cada edad. Por ejemplo, el cáncer infantil tiene algunas cosas, por ejemplo, el retinoblastoma, si usted nota algo raro en la mirada del niño, qué sé yo, que se vea algo en el fondo, llévelo de inmediato, en fin, un montón de acciones y los exámenes que vayan correspondiendo según edad. Por ejemplo, hay una organización de mujeres con cáncer metastásico que tuvo su cáncer a los 30 años, un cáncer de mama metastásico. Y resulta que las mamografías se hacen ¿desde qué edad? Desde los 45, ¿no es cierto? Más o menos. Por lo tanto, hay algo que a lo mejor hay que cambiar, a lo mejor hay que hacer alguna modificación. ¿Y qué nos va a decir? Ella como usuario me dice que a mí no me resultó eso de hacérmelo a tal edad. Por lo tanto, yo creo que efectivamente, como dice Alejandra, el aprovechar la organización que ya existe, los consejos consultivos de todo el país, podrían hacerse masivamente, que hagan aportes, ¿no es cierto?, en su hospital y en sus diferentes comunidades para que se incorporen a una política del cáncer. Gracias, diputado. Bueno, y antes de terminar, quiero darle la palabra a nuestros invitados, si es que tienen algunas palabras al cierre, algo que se le haya quedado en el tintero, algo que quisieran mencionar antes de terminar. Bueno, yo creo que agradecer que nos hayan invitado y tener esta instancia de poder compartir con todos ustedes. Yo creo que eso es súper importante. Yo estoy realmente agradecida de haber sido invitada a esta instancia. Sí, lo mismo de parte mía, muchísimas gracias. Yo creo que el hecho de que los pacientes estemos sentados en una mesa así se valora muchísimo y se les agradece. Y también quiero hacer una invitación a todas las personas que nos están escuchando a que se involucren más, a que vean lo que está pasando. Especialmente estamos hablando de esta Ley Nacional del Cáncer, que investiguen un poquito, porque yo creo que todos, alguien nos tenemos cerca con cáncer y esta ley de alguna manera les puede cambiar la vida, definitivamente. Entonces, los invito a que si escuchan una noticia, investiguen un poquito más, vean de qué se trata, vean qué es lo que está diciendo y eso, y que participen en lo que puedan para que sea una ley que al final ojalá tengamos una ley que le cambie la cara al cáncer en Chile. También agradecer a todas las personas que participaron desde las distintas plataformas y es bueno tener estos temas sobre la mesa, temas que son contingentes, que de una u otra manera nos afectan desde las distintas veredas en las cuales nosotros estamos situados, ya sea, podemos ver acá la experiencia desde Piga, Alejandra, desde su rutina diaria en el Instituto Nacional del Cáncer, que está ahí en la trinchera diario y que muchas veces nosotros vemos que no tenemos los recursos necesarios para poder atender a los pacientes y nosotros desde la formación, que esperamos poder cumplir con todas las instancias necesarias para poder tener una cantidad necesaria de personas que tengan una formación adecuada para dar respuesta a la población. Y por eso también que uno invita, no solamente nosotros desde la Universidad de Chile, sino que también al resto de las academias, que generen sus planes de formación en relación al cáncer. Es un tema que en estos momentos se ha transformado en un problema de salud pública y que necesitamos dar una respuesta
para que las personas que reciban esta atención tengan la mejor atención posible, valga la redundancia, y con la dignidad que ellos requieren. Quiero agradecer muy especialmente por esta invitación, ha sido un honor compartir con ustedes y sobre todo porque es una radio de la Universidad de Chile, que es mi universidad, no tan solo por el equipo de fútbol, pero sí por la universidad, por lo que significa. Yo creo que la gran responsabilidad está ahora en que haya una institucionalidad suficiente en el sistema público para resolver los problemas y las enfermedades y el cáncer. Y que exista esta comunión entre los pacientes, entre los usuarios, entre los equipos médicos, como para en conjunto lograr mejorar nuestras cifras y lograr mejorar a muchas personas. Y saber que el cáncer en su inmensa mayoría es una enfermedad perfectamente curable y que solamente tenemos que tener responsabilidad y una buena respuesta por parte fundamentalmente del sistema público. Muchas gracias, diputado, gracias Alejandra, gracias Jessica, gracias Piga. Se ha dado una conversación muy interesante que, por cierto, yo creo que va a ser un aporte para el debate público, que es el rol que también tenemos como Universidad de Chile. Así que damos por terminado este foro y voy a dar la palabra a Bernardo, que tiene algunas palabras finales. Como Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, hemos recibido bastantes preguntas a través de las redes sociales de nuestros auditores y también del público aquí presente. Y bueno, por temas de tiempo hemos seleccionado las más representativas. Queremos agradecer a nuestros panelistas, a quienes le haremos entrega de un presente con nuestra directora del departamento, Silvana Castillo, a Montserrat Rolano por dirigir el foro, a Piga Fernández, a Jessica García, a Alejandra Cura y al diputado Daniel Verdesi. Agradecemos además a los asistentes a Sala Máster y a quienes estuvieron conectados a nuestra señal online y por la plataforma de streaming, y bueno, los invitamos también a que a través de la sección Vuelve a escuchar puedan volver a revivir lo que fue este foro el día de hoy. Desde ya las y los dejamos invitados para que puedan compartirnos sus opiniones sobre lo conversado el día de hoy por las redes sociales, utilizando el hashtag Foro Ley del Cáncer, para que esto no solo sea una discusión, sino que se transforme en nuestro derecho. Los invitamos a escuchar Radio Universidad de Chile, 102.5 FM en Santiago y radio.uchile.cl a lo largo del país. Y también, por supuesto, Caleidoscopio de la Salud, los días sábados a las 12 del día. Esperamos que tengan un excelente día. Gracias.